Ahora vamos a hacer que la puerta se mueva por etapas. La primera etapa la puerta está quieta. En la segunda etapa la puerta se va a mover para este lado. En la tercera etapa la puerta va a quedar quieta de nuevo. Y en la cuarta etapa la puerta va a cerrarse. Hasta llegar a la etapa 5, que es la misma que la 1. Entonces, vamos a crear una nueva animación. Le voy a indicar puerta por etapas. Elijo un nombre ese y voy a los bloques. En los bloques voy a tener este bloque de idea. Voy a ir rápidamente a hacer que la puerta se desplace por el eje correcto. En mi caso es el eje Z. Y que se vaya una cantidad numérica de posiciones. Y entonces voy a generar un valor llamado velocidad. ¿Sí? La velocidad no la gestioné en este momento, así que voy a agregarlo como un factor nuevo llamado velocidad, y va a ser inicialmente 0. Lo mismo, ahora voy a trabajar con las etapas. Una etapa me va a ayudar a controlar en qué estado se encuentra una animación, un proceso o algo. Bien. Y esto también, las etapas me van a decir en qué velocidad se tienen que mover mis objetos. Entonces, vamos a hacer un cambio de etapa cada vez que ocurra con un evento que el usuario hizo clic con el mouse. Entonces, si hizo clic con el mouse, vamos a hacer un cambio de etapa. Vamos a hacer que se sume la etapa de uno en uno. Entonces, vamos a sumar a etapa la cantidad una unidad. Y para poder corroborar de que la etapa es la correcta, vamos a insertar un cartel que muestre un cartelito, un mensajito, ¿sí?, con el dato de la etapa. Recuerden que las etapas son números. Entonces vamos probando. Animamos. Esta es la etapa 1, clic, etapa 2, clic, etapa 3. Y así eternamente. Detengamos. Volvemos a los bloques. Y como esta parte del mouse ya está, voy a hacerle botón derecho y voy a contraer el bloque. Así ya, esto ya no me preocupa más. Vuelvo acá al eje, al desplazamiento, y como ya está hecho, como ya tiene toda la lógica, contraemos este bloque. Bien, y ahora vamos a tomar varias decisiones en función de, no casos, sino en función de un valor, alrededor de un valor. Verificamos posibles casos para el dato que se conoce como etapa. Para el caso que la etapa fuera la número 0 o la número 1, vamos a poner el número 1. Bien, vamos a hacer que la velocidad se convierta en 0. Por lo tanto, vamos a cambiar el dato de velocidad por el valor 0. Bien, vuelvo a la parte de decisiones y ahora busco un poquito más abajo una opción que dice o para el caso en que valga, ¿sí? Entonces la etapa puede llegar a valer el número 2. Y en esa segunda etapa la velocidad va a cambiar por un décimo positivo. Y ahora probamos. Animar. Veamos, etapa 1, estamos en 0, hago un clic, etapa 2 y ahí se mueve, se anima. Perfecto. Bien. Siguió andando, es un error que tengo que corregir, pero... Bien, entonces continuamos. Para el caso en que valiera la etapa número 3, tendría que frenar. Así que le indicamos la velocidad a una velocidad nula. Bien. Y en el caso de que la etapa es la número, duplicamos, la número 4,
vamos a tener que mover a la puerta hacia otra velocidad, hacia el lado contrario. Por lo tanto voy a poner un número negativo. Y finalmente voy a llegar a la etapa número 5. Acá le cambio el 1 por el 5. Perfecto. Y en la etapa número 5, que sería la misma que el 1, nuevamente se va a detener. Bien. Entonces probamos. Animar. Etapa 1. Clic. 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 Ahí debería haber cambiado. Pero hay algo que no salió. Así que creo que ya me doy cuenta que era. Me equivoqué al copiar, al duplicar. Yo dupliqué este primer valor para el caso en que valiera y lo puse acá lo último, ¿sí? Pero tenía que haber utilizado un bloque de O porque genera otras cuestiones. Entonces duplico este de caso de O y el O hace que no coincidan con los demás. Entonces para el caso en que valiera 5, recién ahí termina y no en la animación. Entonces animar, clic, 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 ahí termina. Bien, pero es el usuario el que hace clic y se mueve la puerta, y no un final de carrera, no un destino al que tiene que llegar la puerta. Entonces vamos a tener que corroborar con una herramienta que me dice en qué momento podría llegar. Como esto de las etapas parece que es correcto, voy a anularlo. Mejor dicho, a contraer el bloque para que no nos moleste, ¿sí? Entonces las ideas ya son un poquito más claras limpiando eso. Bien, entonces ahora tomamos una decisión en concreto. Bien, para el caso en que, vamos a ponerlo acá, la posición de nuestro objeto sea una posición clave. Ahí está, vamos a poner este objeto. Bien, como nosotros nos estamos moviendo, perdón, me equivoqué. Como nosotros nos estamos moviendo en el eje horizontal Z, voy a cambiar el eje este, ¿sí? Ahí va. Bien, entonces la cuestión es que en el caso de que este objeto en su posición horizontal coincida con una posición establecida, por ejemplo la 3, ¿sí? En ese caso cambiamos de etapa. Bien, entonces vamos a revisar cuál es la etapa en que debería cambiar. Expando el bloque de nuevo, ¿sí? Bien. ¿Qué es la posición 3? Y yo pienso, para el caso de que valga 1, ¿no? La velocidad iba a 0. En la posición 2, en la etapa 2, ¿sí? La velocidad es positiva. Entonces, la puerta va a ir avanzando positivamente hasta acá. Entonces, tengo que considerar que va a llegar a un tope, al punto número 3, hasta acá, ¿sí? Y solamente se da en la etapa 2. Después de esa etapa 2, deberíamos pasar a la etapa 3. Que ahí vale el 0. Bien, entonces ese es el punto, llegar a la etapa 3. Entonces, en el caso de que este objeto, la posición horizontal, sea el número 3 positivo, entonces indicamos que cambiamos la etapa. Factores, cambiar etapa, ¿sí? A la posición número 3, a la etapa 3. Bien, pero vamos a tener un problema porque animar, clic, clic, clic. También le hago clic, ¿sí? Pruebo de nuevo. Clic. Ahí deberíamos estar en la posición 3. ¿Sí? Debería haber cambiado. Entonces vamos a corregir una cosita más. Esto ya está resuelto, así que contraigo los bloques, pero me voy a enfocar en este. En el caso de que este objeto de la posición Z sea 3, entonces cambiamos a la etapa número 3.
Pero guarda, también se tiene que dar otra cosa. Se tiene que dar eso y que estemos en la etapa 3, en la etapa 2, ¿sí? Si no, no podemos pasar a la etapa 3. Entonces, vamos a volver a toma de decisiones y vamos a ubicar esta opción que dice y para que me coincidan varias cosas. Y para verlo un poquito mejor, porque se va a hacer un poquito muy largo por aquí, ¿sí? Voy a habilitarle las entradas que sean externas. Miren cómo se ponen de esa forma. Entonces pongo acá, ¿sí? Entonces, de nuevo, la cuestión es que este objeto, la posición horizontal, sea número 3, o sea, haya llegado hasta esa posición o final de carrera, ¿sí? Pero también la etapa tiene que coincidir. Vamos a buscar en toma de decisiones esto, que valga que sea la etapa número 2. Vamos a duplicar este bloque para que ahora diga etapa. Bien, entonces ahora sí vamos a poder trabajarlo. Animar. Etapa 2. Ahí debería haber cambiado. Vamos a ver por qué no cambió. Porque ya estaban más de 3 posiciones. Animar. Etapa 2. Etapa 3. Etapa 3 sigue cambiando con el mouse. Así que vamos a analizar un poquito más qué puede haber pasado. Estas cosas suceden, ¿no? Expandir bloque. Ahí va. Vamos a analizar. En el caso de que valga 2, el dato de velocidad va a ir aumentando, ¿sí? Por lo tanto, en el caso de que la etapa sea la número 2 y este objeto, vamos a ponerlo al revés. Perdón, esto no lo quería poner ahí. Ahí está, bien. Entonces no. En el caso de que estemos en la etapa 2 y este objeto, su posición horizontal, es mayor, vamos a probar con el número mayor, con el símbolo mayor, que el número 3, entonces la etapa la cambiamos al número 3. Vamos a probar ahí. Ahí está, ahí terminó. Fíjense que ahora estamos en etapa 2. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer de nuevo, acercar. Etapa 2. Llega al tope, a su límite o final de carrera. Y se convierte en la etapa 3. Hago clic. Ahí está. Bien. Lo mismo tenemos que hacer del otro lado. Vamos a pensar en qué etapa tenemos que estar. ¿Va a cambiar a la etapa 0 si estamos en la etapa 4? ¿Sí? Porque además en la etapa 4 iba bajando. Entonces contraigamos el bloque de verificar, así no nos molesta, y duplicamos este otro caso. Duplicar para que el caso que la etapa sea la número 4 y este objeto, su posición horizontal, sea menor o igual a 0. Bien, ahí vamos a decirle que la etapa es la número 5. Animamos. Iniciamos. Tope. Tope. Se nos fue. Continuamos viendo qué más puede ser. Ahí está. Cierto, estábamos trabajando con mayor y menor. Vamos a probar con menor. A lo sumo o con menor igual. Cerrar. Animamos. Clic. Tope. Clic. Tope. Clic. 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 Bien, sigue avanzando las etapas. Así que no pasa nada. Entonces esta animación por ahora es de un solo movimiento. Ahora lo que podemos hacer es que si llegamos a una etapa 6, se convierta de nuevo a una etapa 1. Panel.
bloques. Podemos incluso acá, en este caso de que sea la etapa número 4, ¿sí?, que se convierta en etapa número 5 y la cambiamos por la etapa número 1. Entonces renueva, reinicia todo. Y de esta manera se hace infinito. Es decir, clic, clic, clic. Guarda con los clic, clic. Bien, cerró la puerta, abre la puerta, cierra la puerta. Perfecto. Y ya está. Y esto sería parte de una animación de automatización. Finalmente lo que vamos a hacer es, bueno, darle forma a la puerta, porque es demasiado espacio que llega hasta 3 unidades, ¿sí? Entonces voy a analizar qué necesito. La puerta mide de ancho en el eje azul, ¿sí?, 1.35. Vamos a redondear. Más bien, voy a redondear de este lado, ¿sí?, para que sea 1.50, 1.5, ¿sí? Entonces vamos a tener un mayor control de esto. Animar. Clic. Ahí está. Se va demasiado, ¿no? Entonces probamos con que el tope no sea 3, sino que sea 2. Podemos probar así numéricamente, tanteando o haciendo la cuenta. Ahí se abrió y se excede un poquito más, así que vamos a hacer que se mueva 1.5. Por eso también hay que poner números redondos, para poder tener un control mayor de estas posibilidades. 1.5, ¿sí? O si quieren 1.5, 1,5 sería 3 dividido 2, ¿no? Ahí va. Entonces, pero vamos a animar. Vamos a hacer clic. Ahí está, ahí se abrió. Ahí pasa la persona y se cierra. Perfecto. Ahora vamos a hacer rápido para hacer una segunda puerta y trabajar de manera similar. Opción de duplicar. En todo caso tengo el menú editar. Duplicar. Al haber duplicado se genera esto, pero tengo que generar de nuevo animación. Y vamos a recrearla todo como la otra. Solamente que los números van a cambiar, la velocidad va a ser inversa. Por el momento este sistema no tiene forma de copiar los bloques. Así que voy a trabajar nuevamente con todos los factores. Voy a crear 2 factores. Bien, voy a tomar decisiones con verificar posibles valores para ciertos elementos, y de ahí también voy a buscar o para el caso en que valiera, y va a trabajar con números, ¿sí? Voy a trabajar también con número acá. Bien, esa posibilidad. También al hacer clic, evento, al hacer clic con el mouse. Bien. Y vamos a hacer un cambio de valores. Hace que se sume la etapa, la cantidad 1. Perfecto, este bloque ya está preparado. Contraigo. Etapa 0 inicialmente. Velocidad 0. Bien. Hacemos que se mueva por el eje correcto. Este objeto
la cantidad según la velocidad. Perdón, vamos a duplicar velocidad, mejor. Bien, como este bloque ya está, lo contraigo y voy a verificar los posibles casos. Posibles casos para etapa. Para el caso que valga 1, para el caso que valga 2, para el caso que valga 3. Bien, en esos casos vamos a hacer que cambien los factores de velocidad a las velocidades que necesitamos. Por una cuestión de que sea más práctico, voy a poner inicialmente con 1/10. Esta herramienta esta técnica de trabajar por etapas se conoce como máquina de estados finitos. Cada etapa es un estado. Se suele utilizar en videojuegos para poder decidir cómo se tiene que comportar un personaje en cada animación, en cada actualización. Bien. Bueno, en la etapa 1 valía 0. En la etapa 2 vamos a poner que se mueva para el lado contrario, así que es un décimo negativo. Bien. En la etapa 3 tiene que volver a valer 0. En la etapa otro, 1/10, y en la etapa 5, 0. Bien. Contraigo los bloques de verificar y ahora tomamos decisiones según la etapa. Para el caso en que se den dos cosas, de nuevo, si vamos a entradas externas, si estamos en la etapa correcta y se da cierta situación, por ejemplo que este objeto, su posición horizontal en el eje Z, ¿sí?, sea mayor o menor que un final de carrera, un -3, entonces vamos a poner el número de etapa. Si la etapa coincide con la número 2 y ocurre esto, entonces haremos que cambie de etapa. Solamente cambie de etapa, de hecho. Bien, cerramos, animamos. Suponemos que hay una persona, se acerca a la persona, se abre. Perfecto, pasa la persona. O pasa un tiempo, pasa la persona, se cierra, pero ese sigue, porque no verifiqué el caso contrario. Así que, vamos de nuevo, una vez más. Me falta una toma de decisión, que es para saber si cerró. Una vez que está, duplico este caso. El caso en que la etapa fuera número 4. Entonces acá cambio el orden, pongo en 0. Este es el límite o final de carrera, para que no se siga yendo. Entonces la etapa cambia a número 1, de hecho, no lo voy a pasar a 5. Así comienza de nuevo. Clic, se abre, clic,
se cierra. Epa, se me pasó un poquito. Claro, porque estaba en esta otra ubicación, así que detengo. Entonces acá calculé algo menos, ¿sí? De hecho, tengo que ver en qué ubicación está la puerta. Eso no lo había tomado en cuenta, ¿sí? Y ahí me fijo que está la posición en 1.5 negativo. Así que acá pongo menos 1.5 para redondear, ¿sí? Y tengo que considerar ahora un número mayor todavía. Entonces vuelvo a bloques. Inicia. Acá. Entonces acá en el caso que sea la etapa 4 y sea mayor que menos 1.5. Ahí está, bien. Y entonces acá también voy a tener que desplazarlo. Le tengo que sumar a 3 1.5, o sea que menos 1.4. Perdón, menos 4.5. Ahí está. Finalmente ahora va a funcionar la puerta. Clic. Se abre. Se cierra. Todavía falta algo más que no estoy calculando. A ver qué será. Sigo la puerta. En el eje Z está 1,50. Se tiene que mover una unidad. Así que es 2,50. No 3. Vamos a probar con 2.5. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Ahí está. Ya tengo la puerta que se abre y se cierra. Ahora le voy a agregar lo último, que serían las paredes. Vamos a cambiarle a cada una de estas puertas el material y le vamos a pintar de un color. O quizás si saben cómo cambiar. Ahí está. Bien. Ahora voy a agregar pared. Perdón. Insertar prisma. Escala. Escala. Ahí va. Traslación. Lleva para ese lado. A ver, más o menos. Sí, está. Pongo animar. Clic. Se abre. Clic. Se cierra. Ahí está. A ver cómo queda animación desde arriba. Animar. Abre. Se cierra. Ahí va. Tiene una serie de errores, pero... Bien. Este elemento lo duplico. Editar. Duplicar. Lo muevo para el otro lado. Ahí está. Lo duplico también del otro lado. Una vez duplicado, ahí, editar, duplicar, y este voy a duplicar de este lado. De esta manera, duplico, ahí está. Quizás acá está rozando con la puerta, ¿sí? Un error que hay que corregir también. Pongo animar. Clic. Se abre. Clic. Se cierra. Ahí está. Ahí este es el error que yo decía. Eso por el signo mayor y menor. Pero va.
Finalmente agrego un cubo. Vamos a agregar el techo. Escala, agrandamos, traslación, ahora ponemos a la mitad, escala de nuevo y estiramos. Ahí está. Voy a agregar un piso, insertar, prisma, traslación, escala, traslación, zoom, ahí está. Lo centro un poquito, ahí, y ahora hacemos la escala, pero lo hacemos desde acá. Vuelvo a malla, me ubico a la escala, marco esta opción para que queden todos iguales y voy a agrandar el número. Ahí está. Bien. Vuelvo a... Ahí vamos a achicarlo. Ahí está. Perfecto. Vamos a cambiar el material para que tenga otro color el piso. Ahí está. Y ahí queda de esta manera. Entonces la idea es simular, insertar algún objeto que represente. Vamos a poner una copa, por ejemplo. Una copa me copa porque, valga la redundancia, puede ser utilizado como monumento o persona. A lo sumo lo que podemos hacer es ponerlo en la posición una vez duplicado acá y tenemos una recepción. Bien, entonces ahora animamos, simulamos que alguien se acerca acá, clic, se abren las puertas, la persona pasa por ahí, clic, se cierran las puertas, clic, animamos, la persona viene por acá, se va, clic, se cierran las puertas. Buenísimo.